Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Filosofía en Código Abierto, el podcast de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, donde buscamos pensar y hablar acerca de temáticas relacionadas con filosofía desde aproximaciones cotidianas y en un lenguaje sencillo. Hoy nos acompaña la profesora Viviana Unger. Ella es profesora de la Facultad de Filosofía. Se especializa en la investigación en filosofía antigua, antigüedad tardía y en estudios feministas o de feminismo y de género. Bienvenida, profesora Viviana, a Filosofía en Código Abierto. Muchas gracias por la invitación. Profe, con base en los estudios de género y de feminismo, la primera pregunta que quisiera formularte es, ¿cuál es el papel o el rol de las mujeres en la historia de la filosofía y cómo esto elabora o debe reelaborar el canon, si lo debe hacer o no, la primera pregunta, y cómo se ha dado este rol de las mujeres en la historia de la filosofía? Si consultamos los libros de texto, los manuales de filosofía, las historias de la filosofía, nos damos cuenta de que las mujeres no aparecen. Entonces, es de verdad una realidad muy chocante. Y una profesora, Fanny del Río, en México, hizo un estudio hace muy poquito tiempo acerca de todos los manuales de historia de la filosofía entre los años 70 y el 2024 o algo así, y se da cuenta que esto no ha cambiado, ¿no? Diríamos que en los años 80 y 90 del siglo pasado, el feminismo y los diferentes movimientos sociales, los diferentes feminismos impulsaron también en la academia una nueva manera de aproximarse a la filosofía, al conocimiento, a las ciencias sociales, pero eso todavía, después de tanto tiempo, no lo hemos visto reflejado en los libros de texto. Eso tiene un impacto muy grande en la educación, porque, por ejemplo, yo que siempre quise estudiar filosofía y desde el colegio sabía que quería estudiar filosofía, sí sentí un poco que no era algo para mujeres. En mis libros de texto, que son muy famosos, son los de Giovanni Reale y Dario Antiseri, no hay ni una sola mujer, ¿no? En los libros, por ejemplo, del padre Saranjana, Historia de la Filosofía Medieval, al menos hay un capítulo. Y la verdad es que los criterios no están tan claros, porque uno podría pensar en uno de los ámbitos en los que yo me muevo, que es la historia de la filosofía antigua, pues que tenemos el problema de las fuentes. Pero, por ejemplo, no tenemos nada, absolutamente nada de los presocráticos, ¿no? Tenemos solamente los fragmentos que se han recuperado a partir de la doxografía y de lo que otros autores han dicho. En el caso, pues, de muchos presocráticos está lo que dice Aristóteles, pero tenemos el mismo problema. Entonces se trata de una cuestión de criterios y la verdad es que yo diría, con algunas filósofas que en los últimos tiempos se han dedicado y ocupado a la historia de la filosofía para tratar de reconstruirla, yo diría que no se trata simplemente de buscar esos nombres de mujeres y ponerlos en los manuales, ¿no? Me parece que se trata también de una manera de entender la filosofía más amplia, de saber qué aportaron las mujeres y qué otra filosofía o qué formas diferentes de hacer filosofía tuvieron las mujeres en la antigüedad tardía, en la Edad Media, porque en verdad, cuando nos ponemos a investigar, las vamos a encontrar en todos los periodos. ¿Pero tiene entonces que ver con el canon o no? O sea, si se integran, es una acción que recupera y permite eso que estás diciendo, como de... Sí, seguramente sí. Y de hecho, el problema del canon es un problema muy antiguo, ¿no? No es que yo nombré a Giovanni Reale por nombrar un autor muy famoso en historia de la filosofía, pero no es que los autores del siglo pasado hayan decidido sacar a las mujeres, el problema es anterior. De hecho, cuando pensamos, no sé, en una gran autora de la antigüedad como Safo, decimos, bueno, ¿por qué Safo fue la única que llegó a nosotros? Es la única poeta de la antigüedad y la respuesta es no. De hecho, Safo pertenecía a una institución que es el Tiasos y había muchos otros Tiasos, lo sabemos por la misma Safo, pero los editores alejandrinos tomaron esas decisiones. Entonces, muchas autoras que se han preocupado por esta cuestión de la reconstrucción del canon o de romper ese canon viejo o de darle la vuelta, una amiga mía habla de desordenarlo, como que lo que se han dado cuenta es que efectivamente fuimos víctimas desde hace muchísimos siglos, ¿no?, de un silenciamiento, como alguien decidió que eso que hacían las mujeres no era tan importante o que eso que hacían las mujeres pertenecía a un ámbito no filosófico, ¿sí? Muy pronto, sobre todo en el mundo griego, se hizo una distinción tajante entre el mundo público y el mundo privado.
y el mundo privado no es filosófico de suyo, según esta idea. Entonces, como las mujeres no tenían, al menos en la Grecia clásica, ningún acceso al mundo público, por lo tanto, se asumía que lo que fuera que ellas hicieran, así fuera cercano a la filosofía o incluso en relación con alguna escuela filosófica, no era filosófico. Entonces, eso es lo que hay que pensar, esa es la invitación a que hagamos ahora con eso que encontramos en las mujeres. No solo decir sí hubo y aprendámonos de memoria los 16 nombres de las pitagóricas que trae Jámblico, sino veamos por qué ellas hicieron algo diferente y cuál fue ese aporte y ese aporte hoy que nos dice para seguir pensando en los problemas filosóficos. Y el silenciamiento me hace pensar también en que también es interpretativo, en el sentido en el que, por ejemplo, Diotima es considerado, por ejemplo, un personaje ficticio bajo estas interpretaciones. O sea, hay un silenciamiento del canon, digamos, en ese sentido, pero también esas mujeres que, por ejemplo, aparecen en Platón no eran, no constituían un aporte, digámoslo así, al pensamiento platónico. De acuerdo, ese es un gran tema y me detengo ya que lo dijiste. Es un gran tema porque el caso de Diotima, por ejemplo, se consideró en toda la antigüedad que Diotima era un personaje real. Es cierto que no tenemos muchísimas fuentes. Hay una estatua de una mujer que creemos que es Diotima, que tiene un hígado en la mano y Diotima pues adivinaba el futuro, era una de sus muchas funciones, de muchas que ella tenía, como esta gran sabia mujer que fue. Y esa estatua se decía, bueno, sí, es una estatua no inspirada en el banquete, no es que la hicieron después, sino que efectivamente se puede datar como anterior. Y en la antigüedad nadie puso en duda el nombre de Diotima. Se lo debemos nada más ni nada menos a alguien que a mí me cae muy bien, que es Marsilio Ficino, que es un autor moderno, pues de este momento particular del Renacimiento del Quattrocento italiano, y Ficino dice que es de hecho, se escribe su propio banquete, es un intérprete, comentarista y conocedor de Platón, hace parte de la Academia Platónica de Firenze, y Ficino dice, es absurdo que Diotima haya existido, no pudo haber existido, porque no puede haber una mujer maestra de un hombre. O sea, Sócrates no pudo haber tenido a una mujer como maestra. Es un personaje literario, es una ficción de Platón. Y esta idea se asumió sin más. No, nadie nunca se preguntó, en verdad, yo sé, parece que estoy exagerando, pero no estoy exagerando. Hasta el siglo pasado, ¿no? Cuando Mary Ellen White, que es una de las pioneras en esta reconstrucción del canon y del lugar de las mujeres en la filosofía, estudia la figura de Diotima y muestra y reconstruye cómo fue que se dio ese silenciamiento. Entonces, sí, lo dice Adriana Cabarero en este libro con el que no estoy casi de acuerdo, pero es chévere, a pesar de Platón. Ella dice: ¿qué sería de la filosofía si hubiéramos integrado esas voces desde el inicio? ¿Qué sería de la filosofía si Diotima, para todas nosotras y las que estudiamos filosofía, hubiera sido la maestra de Sócrates? Si lo primero que nos enseñan es Sócrates tuvo una mujer maestra y lo que dice en el banquete es así, ¿no? Y lo que dice en el banquete Sócrates es lo que ella le enseñó, que no es nada menor, es nada más ni nada menos que las cosas del amor. El centro del banquete. Exacto. Profe, en esta línea de la conversación, quisiera que pasáramos a la antigüedad tardía y a la época medieval. En este contexto, ¿cuál es el papel de las mujeres en este? Porque pues, se concibe que como la época oscura, ¿no? Y que tenían más derechos tal vez en la antigüedad que en la época medieval. ¿Eso es cierto? No, eso no es verdad. Eso es un gran mito. De hecho, yo diría que uno de los peores momentos para ser mujer es justamente la edad de oro de Atenas. O sea, la Atenas clásica, esta Atenas maravillosa, donde están todos los trágicos, donde está Sócrates, Platón, Fidias, Pericles. Para las mujeres es un momento bastante difícil y no solamente Platón da cuenta de eso en algo muy interesante que habría que estudiar mejor y es cuál es el lugar de todas las mujeres que aparecen en la obra de Platón y en las tragedias, por ejemplo, como qué está pasando en las tragedias, esas mujeres qué son víctimas, son mujeres con agencia, eso es algo muy interesante de ver, pero efectivamente en cuanto a cuestiones de leyes, y quien estudia esto muy bien es Sarah Pomeroy en una de sus obras, en cuanto a cuestiones de los accesos de las mujeres a la vida pública, a la instrucción, es completamente negado, digamos, ¿no? Las mujeres están en la esfera privada, en un lugar particular de la casa, ¿no?
con unas funciones muy determinadas y la diferencia y los roles de géneros están totalmente establecidos. Eso cambia en el mundo romano, digamos que la antigüedad, nosotros usamos esa expresión de greco, romano, pero obviamente hay muchísimas distinciones y una de esas es el lugar de las mujeres. Las mujeres tienen un lugar importante en la Roma antigua, tanto en los tres periodos, tanto en el momento de la monarquía como en la república y sobre todo en el imperio, ¿no? Si nos fijamos, las esposas de los emperadores son muy importantes y muchas veces son quienes toman las riendas de la situación en Roma cuando los emperadores tienen que viajar ya sea al norte de África o ir a retener a los bárbaros que ya vienen. Entonces las mujeres toman las riendas sociales, políticas, de todo lo que está pasando. Y yo creo que esa influencia del mundo romano en la antigüedad tardía, más la influencia también de otros pueblos, hacen un cambio importante en la concepción de las mujeres, ¿no? Yo creo que las mujeres de la antigüedad tardía, por ejemplo, podríamos pensar en el ejemplo de las amigas de San Jerónimo, las mujeres del Aventino, o podríamos pensar en Mónica, la madre de San Agustín, que tiene una vida excepcional y yo siempre he sostenido filosófica. En esta concepción que vamos desarrollando de la importancia de la voz, que no solo es del canon, sino eh, como si fuera una manera de proceder patriarcal, el silenciar hasta interpretativamente, como hemos visto. ¿Cuál es la importancia de seguirnos preguntándonos por el papel y el rol de las mujeres y de la mujer en la filosofía? ¿Cuál tú crees que es el valor de? Pues El tiene mucho valor valor. es, sí, claro, la importancia y la pertinencia es toda, porque desafortunadamente cuando vamos a ver las cifras, las mujeres seguimos estando en una desventaja enorme en la academia, ¿sí? No solamente en cuanto a la producción, sino en la misma presencia, ¿no? Siempre las facultades de filosofía son facultades prevalentemente masculinas, digamos que las carreras de los hombres también suelen ser un poco más de alguna manera estables, ¿no? Muchas mujeres filósofas también son madres, entonces todavía seguimos teniendo trabas en lo que tiene que ver con la jornada laboral, con la doble jornada, con el techo de cristal, con los cargos directivos, ¿no? En México y en Argentina esto se ha estudiado muchísimo y hay cifras de cómo es claro que en los cargos directivos en facultades o en institutos de filosofía casi siempre son ocupados por hombres. Entonces, digamos que es verdad que hoy en día conocemos muchas más mujeres, es verdad que hoy en día leemos más mujeres, pero creo que el compromiso no se puede quedar, como decía yo antes, en incluir a mujeres en nuestras clases o en decir, ah, bueno, entonces ahora en historia antigua vamos a hablar de las pitagóricas o vamos a hablar de lo filosófico que pueda proponer Safo en sus poemas o vamos a hablar de las mujeres del Aventino, de Santa Mónica o de las místicas del siglo XIII. No es solo eso, ¿no? Es como yo decía también pensar sobre todo por qué se ha dado esa exclusión, cuáles han sido los motivos de ese silenciamiento y cómo podemos remediarlo también en nuestras prácticas pedagógicas, filosóficas, profesionales, en nuestra manera de entender la filosofía y el aporte de las mujeres a la filosofía. Me haces pensar, bueno, la profesora Viviana es mi tutora de tesis doctoral y a mí me parece muy interesante que esta apertura interpretativa de darle voz a Diotima, a Safo, me ha permitido por lo menos crear relaciones interpretativas que antes no lograba ver. Sí, No quiero hablar de algo esencial, ¿no? Pero hay algo pasa a nivel filosófico, hasta conceptual, dramático, no sé. claro, claro, porque cuando yo hablaba antes de cómo el mundo se había partido tan claramente en un momento del mundo griego, por ejemplo, entre público y privado, ese no es el único binarismo que encontramos en nuestra manera de pensar, ¿no? Nosotros pensamos, no sé, en los géneros, que hay hombre y que hay mujer, ¿no? Eso obviamente hoy en día ya no lo pensamos así, pero hasta hace nada pensábamos que era así. Pensábamos que había cosas públicas y privadas, pensábamos que había cosas de hombres y cosas de mujeres. Entonces, eso también había sido un sesgo en nuestra interpretación de los mismos autores. Por ejemplo, durante mucho tiempo se pensó que Platón, ¿no? No sé, se me ocurre el Fedro y el carro alado, que lo que ahí se estaba diciendo era que el caballo blanco era el bueno que tenía que
¿no? Domesticar completamente al negro. Ya sabemos que no, y ya sabemos que no podemos interpretar a Platón solamente así, como pensando razón, pasiones, como dos momentos completamente opuestos. Entonces, al liberarnos de los binarismos propios de una interpretación también patriarcal de la historia de la filosofía, seguramente nuestras oportunidades interpretativas van a ser mayores. Increíble. Muchas gracias, profe. La última pregunta es, ¿qué libro nos recomiendas o le recomiendas a los que nos están viendo para indagar y también hacer parte de esta lucha, digámoslo así? Bueno, yo en verdad quería, cuando pensé en esto, en qué recomendar, pensé en libros que tuvieran que ver con lo que hemos hablado hoy, pero después, cuando salía, me encontré con este y no quería perder la oportunidad de recomendarlo. Se llama El ojo del cocodrilo y es un libro de una filósofa feminista, activista en ecología, sobre todo en temas de deforestación y de cambio climático, que se llama Val Plumhood. Ella escribe este libro, no lo termina porque muere luego de un ataque fatal de un cocodrilo, que es el cocodrilo más grande que existe, y ella no solamente narra esa experiencia, sino que aprovecha esa experiencia para pensar en lo que estamos hablando, ¿no? En cómo hemos pensado esos binarismos, como aquí estamos los humanos excepcionales, maravillosos, allá están los animales salvajes, Los que no, bárbaros. los bárbaros que no piensan, acá estamos nosotros tan increíbles, y ella esa experiencia la hace, por eso se llama En el ojo del cocodrilo, dice, ahí entendí como yo también soy simplemente un pedazo de carne, ¿no? Esto no para decir que somos pedazos de carne, sino que efectivamente de pronto en este mundo tan difícil y tan deteriorado y tan en crisis, sería útil que nos pensáramos un poquito desde una perspectiva más humilde y no desde el excepcionalismo antropocentrista y androcentrista que nos ha dominado durante siglos. Muchas gracias, profe Viviana. Ha sido un gusto, un placer Muchas gracias a compartir ustedes esto por la contigo. invitación. Entonces seguimos con esta experiencia de podcast de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y gracias, profe.